Bueno, continuando con el desarrollo que veníamos haciendo, les comentaba que Fenstermacher y Solti son dos autores que desarrollaron esta parte de la, digamos, el desarrollo del concepto de la enseñanza, y lo hicieron poniendo en un lugar preferencial, digamos, al rol de la docencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con el desarrollo teórico de la didáctica, específicamente, ¿no? O sea, el concepto de enseñanza, entendamos, es el objeto de estudio de la didáctica, y quienes desarrollan la actividad de enseñar son los docentes. ¿Sí? Puede sonar un poco obvio, sí, bueno, pero es importante pensarlo de este modo, ¿no? Y lo que hicieron estos autores, Fenstermacher y Soltis, es en principio desarrollar una fórmula, la fórmula que tiene que ver con dar un paso más allá con respecto a estas definiciones básicas que venimos trabajando desde el texto de Daniel Feldman y de Laura Basabe y Estela Coles. Bueno, el texto de Daniel Feldman, bueno, los dos textos avanzan un poquito más con respecto a lo que tiene que ver con el contexto de la enseñanza, ¿no? Que tiene que ver con el sistema educativo, el rol de la escuela, esas estructuras que se construyeron a lo largo de las sociedades modernas, que se constituyeron también como un pilar básico, importante para el desarrollo de la sociedad en varios aspectos, ¿no? Y que también hacen que se conforme este lugar en el cual se deciden cuáles son los saberes válidos que tienen que transmitir las escuelas, ¿sí? Y además, ahí también en la segunda unidad vamos a ver un poquito más cómo se desarrollan, por lo menos de manera fundamental. No vamos a ver casos concretos, hablaremos de algunos ejemplos, pero al menos cómo se construye este otro concepto que tiene que ver con el currículum, en donde también hay una puja con respecto a cuáles son esos saberes válidos, cómo hacemos el filtro, cómo decidimos qué conocimientos se van a dar en la escuela, ¿no? Y con qué fines. Si ustedes ven, por ejemplo, un programa de una materia, van a ver que tiene una fundamentación, se explica por qué. También vamos a ver objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que, como docentes, qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes logren? También vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer nosotros como docentes para que esos objetivos se logren, ¿sí? Bueno, de alguna manera el programa, la planificación, el programa de estudios refleja todos estos elementos que son básicos y primordiales para que la enseñanza se produzca. Así que, bueno, lo que hicieron estos autores, estos investigadores, Fenstermacher y Soltis, es desarrollar en principio una fórmula que guíe digamos, a la comprensión de la acción de enseñar. Y esta fórmula les sirvió también a los autores para sistematizar, para estructurar ese conocimiento que obtuvieron. ¿Qué conocimiento? El que fueron a buscar a las aulas. ¿En qué aulas? Bueno, estas 3 aulas que estos autores desarrollan, digamos, que quizás obtienen. La verdad es que no conozco tanto la historia de cómo se desarrolló esta investigación, pero posiblemente hayan elegido 3 casos de cientos que observaron para poder clasificar de manera más clara tipos de docentes, al menos para ejemplificar. O sea, lo que sirve este texto es para
ir un poco de lo teórico, digamos, de lo abstracto a lo práctico, a lo pragmático, que es lo que sucede en el aula. Entonces, tenemos esta linda formulita que desarrollaron estos dos autores, que tiene que ver con, que tiene mucho que ver, y van a ver que está presente la cuestión de la tríada que mencionan nuestras queridas Laura Basabe y Estela Coles. La fórmula es, la van a ver en la página 26, es de la letra griega Phi, la E, la X y la letra I, ¿sí? O sea, D, Phi, E, X, I. D significa, habla del docente, la letra Phi habla de la acción, enseñar, la letra E, estudiante, la X, el contenido, y la I, el propósito. O sea que tenemos, además de docente, estudiante y contenido, tenemos la acción de enseñar y el propósito. Fíjense que acá no se habla de el estudiante aprendió, no, en realidad la oración es el docente enseña al estudiante cierto contenido a fin de alcanzar cierto propósito, ¿sí? Y veremos a ver cómo se comporta esta fórmula cuando nos ponemos a hablar de diferentes enfoques. A ver, los enfoques no los voy a detallar ahora, los detallaré más adelante, pero tenemos tres enfoques. Por un lado el enfoque ejecutivo, por otro lado el enfoque terapeuta y por último el enfoque liberador, ¿sí? Estos tres enfoques en principio contrastan mucho entre sí. O sea, quizás lo que sirve para comprender a los enfoques, y que me parece que de alguna manera lo hicieron a propósito estos autores, es que tienen grandes diferencias entre sí. Entonces veremos que la fórmula se comporta de diferente manera gracias a estos contrastes grandes que hay entre ellos. Y veremos que hay algunas características que pueden ir recopilando cuando lean las descripciones de los enfoques, porque en principio el enfoque, por ejemplo, los relacionan con diferentes corrientes de pensamiento. El enfoque ejecutivo está relacionado con una persona que persigue la eficacia en el aprendizaje, ¿no? Y esa eficacia, cuyo factor quizás el más importante es el aprovechamiento del tiempo, está relacionado con el conductismo, ¿sí? Por ejemplo, para el conductismo también es importante la evaluación, o sea que se pueda establecer un diagnóstico con respecto a los avances en el aprendizaje, ¿sí? Después tenemos el enfoque terapeuta, que es una docente que le importa lo que sucede del otro lado, ¿no? Del estudiante. O sea, hay algunas características del estudiante que la docente aprovecha para poder llevar adelante aprendizajes o esos propósitos que tiene en la enseñanza, ¿sí? O sea, considera que son factores importantes para que se produzca el aprendizaje. Y este enfoque está relacionado con corrientes psicológicas relacionadas, por ejemplo, con el psicoanálisis o con las teorías que brindan un lugar al sujeto como sujeto activo, ¿no? Que tienen un lugar con respecto a los procesos que involucran en la enseñanza. Y luego tenemos el enfoque liberador, que es un docente que busca despertar
despertar quizás o quitar velos o brindar una mirada crítica con respecto a, a diferentes aspectos de la vida, ¿no? O sea, fíjense que todos van a encontrar alguna concreción de estos elementos que forman parte de la fórmula, y lo van a hacer de diferentes formas, ¿sí? El liberador, de alguna manera, lo que va a buscar es generar, despertar una mirada particular, característica en el estudiante que es propia del docente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del texto, el docente es un historiador, entonces lo que va a tratar de hacer el docente es que sus estudiantes vean el contenido con ojos de historiador, ¿no? Lo cual es una característica quizás particular para el docente de historia, pero bueno, si nosotros hablamos de la literatura o hablamos de contenidos o de las lenguas extranjeras, ¿no? En la lengua extranjera está bueno este ejemplo porque, por ejemplo, un elemento nuevo en el currículum de la lengua extranjera tiene que ver con contextualizar la lengua, que la lengua no esté separada, que no sea una enseñanza técnica de la pronunciación, por ejemplo, sino que darle contexto a la lengua que tiene que ver con el origen cultural de cada lengua. Así que bueno, en principio no quiero avanzar más con estos textos, pero me gustó, tenía ganas, me gustaba la idea de que podamos llegar hasta aquí de alguna manera, tanto con los textos de Feldman, Basabe y Coles, como el texto de Fenstermacher y Soltis. Lo único que me quedaría por hacer es dar algunos avances con respecto al cognitivismo, que bueno, va a ser un video seguramente un poquito más corto, más que nada para que puedan hacer la actividad que les quiero proponer para la clase de hoy. Bueno, ahí vuelvo.